Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con una conferencia más de este ciclo de ponencias de actualidad de la investigación arqueológica en España, que ya es el quinto ciclo que se organiza gracias a la Fundación PALARC. Y hoy tenemos a 4 investigadores procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid que me hace especial ilusión presentar, puesto que allí me formé. Y además tuve la suerte de participar en este proyecto tan interesante que vienen hoy a presentarnos. Voy a leer unas breves líneas de los extensos currículum que tienen los 4 y no quiero quitarles mucho tiempo de todo lo que vienen a contarnos hoy. En primer lugar, Luis Berrocal Rangel es catedrático de Prehistoria en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Autónoma, del que es director desde 2020. Ha impartido su docencia durante más de 36 años en esta universidad, además de participaciones docentes en las universidades británicas de Aberdeen, Oxford y Belfast y españolas del País Vasco y Complutense de Madrid. Durante este periodo ha dirigido 5 tesis doctorales dedicadas a temas de su especialización, la Edad del Hierro de la Europa Occidental y, más concretamente, la arquitectura y el poblamiento de los pueblos celtas. En esta línea ha publicado 2 centenares de artículos y una docena de libros en varios idiomas, proyectando sus trabajos internacionalmente gracias a su participación en asociaciones como la UISPP, la European Association of Archaeologists o la FEAD. Entre sus excavaciones más conocidas están los castros prerromanos de Capote en Badajoz y Llagú en Oviedo, el Oppidum de Nertóbriga en Badajoz y el castro dos Ratiños en Portugal. Entre 2016 y 2021 dirigió el proyecto La arquitectura protohistórica en el occidente de la meseta del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyos resultados se presentarán en esta ponencia y que fue desarrollado en las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres. Y además es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2002. En segundo lugar, Francisco Blanco García es profesor titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma, especialista en el estudio de materiales arqueológicos de época prehistórica, protohistórica y romana. Es un reconocido investigador, especialmente por sus aportaciones al conocimiento de los pueblos vacceos y, en concreto, de su localidad de nacimiento, Coca, a la que ha dedicado varias monografías. En tercer lugar, Raquel Vigil de la Villa Mencía es profesora titular de Cristalografía y Mineralogía de esta misma universidad en la Facultad de Ciencias. Acreditada catedrática desde 2018, su investigación se ha centrado en el estudio de los materiales de construcción, especialmente en nanominerales, donde ha desarrollado una gran carrera de interpretación de análisis por microscopio electrónico de barrido y difracción de rayos X. Ha dirigido 5 tesis doctorales, así como numerosos proyectos nacionales e internacionales. Y, por último, Raquel Castelo Ruano es profesora titular de Arqueología también en la Autónoma. En sus más de 3 decenios de experiencia se ha especializado en arqueología romana de la meseta y en el estudio de la musealización del patrimonio arqueológico, temas en los que ha publicado varias monografías y numerosos artículos. Desde hace 2 décadas dirige excavaciones en el yacimiento de Saucedo, en Talavera la Nueva, Toledo, así como su musealización y su puesta en valor. Les dejo entonces a estos 4 especialistas que nos comenten sobre este proyecto tan interesante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana, por tus amables y cariñosas palabras. Vamos, como no queremos cansarles y somos muchos para hablar, pues vamos a proceder directamente ya a iniciar la conferencia. Como ya podrán imaginar, esta conferencia está generada por la culminación de un proyecto nacional del Programa de Generación del Conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación, proyecto que se desarrolló entre los años 2017, realmente, se pidió en el 16, y 21. Sorprendentemente, fueron 5 años debido a la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Ya lo verán en algunas fotos. Obviamente, este proyecto se pudo llevar a cabo no solamente por los investigadores que están aquí en la mesa desarrollando esta conferencia, sino también por un amplio equipo de trabajo y también de colaboradores, entre ellos, no siendo miembro del proyecto, pero estando implicado en él de la manera más profunda y potente que se puede uno imaginar, la profesora
Rosario García Jiménez, catedrática de Geoquímica y Cristalografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí la ven ya con su mascarilla, como es propio del proyecto, cuando se desarrolló desgraciadamente el proyecto en los últimos años. Y junto con la colaboración de nuestra querida Charo, pues también un buen grupo de miembros del equipo de trabajo, entre los que queremos destacar Lucía Ruano, Gregorio Manglano, Pablo Paniego y Consolación González Casarrubios, que han sido dentro del equipo de trabajo aquellos que más implicados han estado en las distintas investigaciones, pero también a Mario Freire, a nuestro arquitecto Luis Basabe, a Carlota Lapuente y al profesor Rafael Garrido, que también eran miembros del equipo de trabajo. Y lo mismo que les he dicho, que teníamos la participación estelar de la profesora García Jiménez, pues también tenemos la participación estelar de nuestra querida Susana de Luis, que no era miembro efectivo, pero sí real de este proyecto, y ahí también la tenemos un 12, no se me puede olvidar por el frío que pasamos, un 12 de diciembre del 2020 en Ulaca, que realmente no nos congelamos de milagro el equipo. Y junto con ella, pues Fabián Ledo, Gabriel Bartolomé, mi propio hijo que nos echa una mano, nuestro querido José María Izquierdo y Mario Ramírez Galán, que entonces estaba en la Universidad de Portland. Gracias a este equipo también quiero agradecer la participación de la jefa de servicio de proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid, Sonsoles Manotas, sin la cual es difícil llevar un proyecto de este tipo a buen término. Y ya paso un poco a explicarles rápidamente el objetivo. El objetivo, pueden imaginárselo, es avanzar con nuevas vías de investigación respecto a nuestros conocimientos sobre la arquitectura protohistórica, centrada fundamentalmente en el oeste de la meseta norte. Y con vistas, sobre todo, a mejorar su musealización. Esto es muy fácil de entender. Esta zona de Ávila, Salamanca, Cáceres fue excavada a principios o mediados del siglo XX, sobre todo por Juan Cabré, y lógicamente son excavaciones antiguas que hoy en día vistas adolecen de carencias de información que se transmiten después al discurso museográfico y que nos dificultan la interpretación real de estas construcciones. Por ello, se planteó este proyecto con 3 objetivos concretos. Uno de ellos, actualizar las planimetrías. Estamos utilizando planos de las cogotas, por ejemplo, del año 30 o del año 50, ¿no? Totalmente analógicos, muy meritorios en su época, pero claramente desfasados y, sobre todo, insuficientes, ¿no? Un segundo objetivo era realizar estudios específicos sobre algunas construcciones relevantes de estos castros, de estos ópida, y por último, lógicamente, desarrollar un estudio comparativo entre los procedimientos llevados a cabo por la Junta de Castilla y León y la Junta de Extremadura para la conservación, interpretación y musealización de estos yacimientos, que ha sido mucho y relativamente bien hecho, como la profesora Castelo después les explicará. En cuanto a las líneas de investigación desarrolladas, voy a explicarles que se ha aplicado en 8 yacimientos, 4 de ellos en las provincias de Ávila, Las Cogotas, la Mesa de Miranda, Ulaca y el Raso de Candeleda, probablemente los yacimientos más conocidos de la Edad del Hierro en este territorio. En Cáceres hicimos los estudios en un yacimiento relativamente mal conocido, como es el volcán del Gasco, en Nuño Moral, Las Urdes, y en Salamanca, en Irueña, Las Merchanas y Yecla de Yelte. Y con en estos 8 yacimientos desarrollamos 4 líneas de investigación. La primera, aplicada a la topografía y la cartografía, como les comentaba, es volver a desarrollar una planimetría rigurosa, moderna, actual de estos yacimientos. La segunda, relacionada con la arqueometría, aplicada al estudio de materiales, de los materiales de construcción, de las murallas o de las casas, ¿no?, de los edificios que allí se habían documentado. La tercera, desarrollada a partir de la fotogrametría y la arquitectura sobre ciertos edificios singulares, como estos que ven aquí a la derecha. No sé si se puede ver. Y, por último, la cuarta y no menos importante, la que se aplica a la museografía, al análisis de la museología que se ha realizado y que se puede realizar y que se puede mejorar en estos yacimientos arqueológicos, que prácticamente todos son propiedad pública y todos están abiertos a... Y bueno, ya presentado así, paso un poco a explicarles también el resultado. El resultado de este proyecto son una treintena de publicaciones
casi todas ellas en revistas internacionales, Q1 o Q2, que culminan en un congreso internacional que se celebra en Ávila, gracias al patrocinio de la Diputación de Ávila y dentro del marco de las actividades internacionales de la WISPP. La WISPP es la Organización Mundial de Prehistoriadores y Protohistoriadores. Consecuencia de este Congreso de Ávila que se celebró en junio del año 21 es la publicación a inicios del año pasado, en el 22, aunque tenga fecha el 21, de esta monografía donde se recogen todos los resultados del proyecto más las aportaciones de diversos equipos españoles y extranjeros que trabajan en esta línea. Pero también hay, como les he dicho, una veintena de publicaciones, entre las que quiero destacar esta de la izquierda, en castellano, que se publicó en la revista de nuestro departamento, en Cupaguam, que son aplicaciones LIDAR a la topografía del Castro de Irueña, en Salamanca. El LIDAR es una técnica de restitución del terreno, hoy en día muy en boga, pero en el año 17 era toda una novedad, y de hecho probablemente esta sea la primera publicación española en donde se acomete un trabajo como tal. O, por ejemplo, en el año, ese fue en el 17, en el 18 tenemos este otro del Journal of Clerical Science, dedicado a la identificación de geoquímica de los berracos, que al fin y al cabo es una arquitectura mueble de este territorio, o en el 2019, Vitrified Walls in the Iron Age of the Western Iberia, sobre las murallas vitrificadas, o en el 2020, en el primer congreso de la CEAF, de la sección francesa para el estudio de la Edad del Hierro, les systèmes de fortificación à poutrage interne à l'âge du fer. Bueno, estos no son más que los resultados que podrán, si quieren, descargarse en una web específica, OPID-UAM, en la que los tenemos colgados. Y ya paso un poco a explicarles, por lo menos la parte que me compete a mí, y después dar paso a mis compañeros para que les expliquen las suyas. En cuanto a las aplicaciones arqueotopográficas, bueno, lo que hicimos en realidad es una combinación de una serie de técnicas estratégicas sobre topografía. Por ejemplo, aquí ven un plano del Castro de las Merchanas, en Lumbrales, Salamanca, en el que, a través de una planimetría vectorial previa, pues se trazaron con unidades totales, con teodolitos un poco complejos, para que me entiendan, una serie de líneas topográficas sobre el terreno que se combinaron con puntos tomados con un aparato de GPS submétrico con bastante buena resolución. Nos dio un error mínimo de 30 centímetros, lo cual en estas distancias pues, no es totalmente despreciable. Y gracias a esto aplicamos además una generación de nubes de puntos del LIDAR del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, que tienen aquí, y los ortofotomapas del PENOA, y con todo ello, para que vean, pudimos restituir con veracidad el trazado real de las murallas de las Merchanas. Aquí ven en oscuro cómo era, cómo se conocía, qué es lo que había publicado sobre las Merchanas. Creo que esta es una publicación del año 60 aproximadamente, si el profesor Manglano no me corrige, más o menos, y esta es la línea actual que, como ven, es mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, para el hecho de que la muralla sea más amplia, menos amplia, ¿eso cómo condiciona la interpretación? Pues sí, condiciona la interpretación, y ahora verán que además nos aportaron muchos mejores datos para comprender el trasfondo social e ideológico de la gente que vivían, de los betones que vivían en la Edad del Hierro en estos poblados. Este castro, este Oppidum de las Merchanas, es conocido por un enorme campo de piedras hincadas, una defensa mal conocida con el término de chevaux de frise, que es un término que deberíamos eliminar radicalmente, pero que se conoce así, y que se interpretan mal. Solo se sabía vulgarmente que era una defensa contra los ataques frontales de la caballería, cuando realmente sabemos que nunca hubo un ataque frontal de la caballería, porque eso es un ataque suicida, y además que no había caballería, había caballos y había jinetes, pero no unidades de caballería en estos momentos. Por lo tanto, lo más que podemos decir es que estas piedras hincadas no eran más que un impedimento para que nadie se aproximara sin ser detectado a una zona, digamos, estratégicamente débil de la muralla. Eso sí podría ser. Pero la realidad es que gracias a estas investigaciones pues hemos podido avanzar mucho más. Por ejemplo, pudimos comprender que el hallazgo pocos años antes de un pedestal de un berraco, de un jabalí en posición de ataque cerca de la entrada, concretamente aquí, cerca de la entrada principal al castro,
Al hacer el análisis geoquímico, vimos que tenía la misma composición que el tronco de otro berraco que a principios del siglo XX se había documentado, no se sabe dónde, y se exhibía en una de las plazas del pueblo. Era el mismo animal, de manera que se pudieron juntar y reconstruir con un pedestal más o menos afortunado, más bien desafortunado, pero que bueno, da cierta seguridad en la entrada del castro. Cuando se reconstruyó nos dimos cuenta que el berraco en cuestión era el mismo que otro que también desde inicios del siglo XX está expuesto y sigue expuesto en una de las plazas del pueblo. Con lo cual pudimos deducir, siguiendo el paralelo que sí conocemos de la puerta de San Vicente de Ávila, que los dos berracos estaban protegiendo la entrada principal del castro. Y si se fijan, esto coincide exactamente con el arranque del campo de piedras hincadas. Y curiosamente el campo de piedras hincadas termina aquí, donde aparece en una de las grandes sillares de la muralla grabada esta escultura que le llaman el Ferrari, no hace falta que diga por qué, pero que los arqueólogos de protohistoria lo entendemos muy bien porque no es más que un motivo que se repite en la meseta norte y que es el motivo de un animal visto desde posición azimutal. Para que me entiendan, no sería más que la piel del lobo, del oso puesto delante de la chimenea victoriana. El profesor Blanco, concretamente, tuvo la fortuna de encontrar una representación, ¿verdad? Creo que era una cerámica de coca, que lo ven aquí, ¿no? Y, como ven, es un lobo. Y el lobo es un animal apotropaico, un animal defensivo, exactamente igual que el jabalí. Luego ya avanzamos más y vemos que este campo de piedras hincadas estaba marcado por dos elementos, o tres si se quiere, con una fuerte carga simbólica, ideológica y de protección de la comunidad. Luego las piedras hincadas podían, como creemos, albergar también ese significado ideológico de protección. ¿Eso significaba que las piedras no eran efectivas a la hora de impedir una aproximación? No, y precisamente la aplicación de estas tecnologías nos demuestra que sí que eran efectivas. Si pueden ver aquí claramente cómo precisamente este tramo de las piedras hincadas se emplaza en un lugar en el que, desde el que no se puede controlar el acceso a la muralla, ni desde aquí ni desde aquí, por cuestiones de topografía. Bueno, ese es un mero ejemplo de los resultados. En cuanto a la arquitectura, bueno, nos fuimos, por ejemplo, a Ulaca, a este yacimiento tan frío del 12 de diciembre del 2020, ¿no? Aquí hay dos construcciones muy conocidas, son dos construcciones rupestres. Bueno, Ulaca es, nunca lo puedo decir yo mejor, un berrocal puro y duro, porque no es más que granito, prácticamente no hay sedimentación. Y aquí tenemos esta construcción, que es un famoso altar escalonado, y esta otra que se reconoce como una sauna a partir de las interpretaciones del profesor Almagro Gorbea y del profesor Álvarez Sánchez. Lo que hicimos fue un levantamiento fotogramétrico, de fotogrametría digital terrestre, con la utilización de una pértiga extendible y manejable por control remoto de 7,5 metros, y con ella se van solapando las fotografías de todas las dos construcciones, de forma que posteriormente esas fotografías, a través de un programa adecuado, informáticos adecuados, pues se puede generar una modelización en 3D de las construcciones. Desgraciadamente, tengo que decirles que el sistema operativo del museo, como es el Museo Arqueológico, pues no permite que se ponga en funcionamiento, porque yo ahora debería estar moviendo la sauna y posteriormente en el altar para que vean con qué detalle y con qué riqueza se puede generar un edificio de esta manera, ¿no? Claro, esto no solamente es para que quede bonito, ¿no? Sino que permite también unos levantamientos, unos alzados vectoriales de máxima rigurosidad, de máximo rigor. De hecho, estas construcciones nunca se habían topografiado, nunca se habían diseñado de esta manera, ¿no? Y claro, si tú tienes unos buenos diseños, pues puedes interpretar mejor, ¿no? Aquí también tendría que verse el altar dando vueltas y llevándolo para arriba y para abajo, pero desgraciadamente el software que tiene el museo no lo ha permitido.
Para que vean, estos serían los alzados y aquí tendríamos la planta. Y ya solamente con una planta como esta, rigurosa, pues ya enseguida puedes ver que este altar ritual pues tuvo al menos 2 fases. Una fase tardía en la que se ve claramente cómo la peña escalonada está integrada en una estructura superior de granito cuadrada, modulada con pies de 30 centímetros, que es prácticamente el pie romano alto imperial o tardo republicano, 29 centímetros, 30 centímetros, siempre en módulos de 3 y como además el acceso a este edificio que debía estar cerrado, menos probablemente la peña escalonada, el acceso se hacía por el nordeste a través de una rampa que hoy es impracticable porque está cortada a pico. Esta interpretación contrasta con la propia que se deriva de la peña escalonada y que no tiene la misma orientación ni tampoco responde a ese patrón modular, sino un patrón de 31 centímetros que es prerromano, lo que vendría a confirmar las hipótesis que Álvarez Sanchís ha deducido a partir de la necrópolis de Ulaca, porque es que allí en el cerro es muy difícil encontrar algo fehaciente. Bueno, ahora están excavando, como saben, un enorme torreón junto a un manantial, de que el yacimiento se ocupó a finales del siglo III a.C., antes de la llegada de los romanos, y se abandona a finales del siglo I a.C., cuando se funda probablemente Óvila o lo que será la ciudad de Ávila. Bueno, pues esto ha permitido las nuevas tecnologías. Y ya por último, en mi intervención, me adentro un poco en las investigaciones arqueométricas para hablarle de los avances de las llamadas murallas vitrificadas. ¿Qué son las murallas vitrificadas? Bueno, hay mucha literatura sobre las murallas vitrificadas, incluso artúrica y todo. Las murallas vitrificadas es un fenómeno que en el siglo XVII se conoce a partir de Escocia y por las Islas Británicas y posteriormente hasta Suecia y Escandinavia, y son una serie de poblados antiguos rodeados por murallas destruidas cuyas piedras brillan como si estuvieran vitrificadas, ¿no? Algunos pues, lo desarrollaban, hablaban de los glass castles de la leyenda artúrica y cosas así, ¿verdad? Siempre se han relacionado con el mundo celta y siempre se ha considerado que era la consecuencia de una quema brutal, de un incendio brutal que afectaba a las murallas que tenían una estructura de madera. Estas maderas al arder habían modificado el aspecto, incluso la composición química posiblemente de las piedras con las que estaban en contacto. De hecho, nosotros tenemos en España una cita de Apiano en la que nos narra cómo el Oppidum de Palantia, probablemente en Plasencia, Palencia, estaba asediado por Metelo, y Sertorio levanta el asedio y antes de levantar el asedio, Metelo prende fuego a las murallas. Y prende fuego a las murallas, lógicamente, porque las murallas tenían una fuerte constitución de madera, porque si no, por mucho que prenda fuego a la piedra, pues no hay manera, ¿verdad? El caso es que nosotros nos basamos en esto para poder intuir. Aquí tienen, por ejemplo, una restitución del cuerpo de guardia de la Mesa de Miranda, en Chamartín, Ávila, cuyos zócalos muestran muy bien los entalles de lo que serían estas enormes vigas de madera y cómo podría ser su restitución, bien en piedra o bien en adobe. Y también en algunos hallazgos arqueológicos hispanos, como este Grandas de Salime, del castro del Chao San Martín, en Asturias, donde Ángel Villa sí que pudo encontrar un tipo de muralla, aunque del siglo VIII, finales del VIII a.C., con grandes bloques, grandes agujeros deferidos a los grandes postes de madera que sustentaban como estructura armada una empalizada de piedra, de relleno de piedra. También tenemos una tradición en la meseta norte, que es la tradición baxea, más referida a la arquitectura doméstica, con las casas que vemos aquí en Pintia, en Padilla de Duero, en Valladolid, en las que estaban también las frisos y las vigas de madera estaban siempre presentes en todos los tipos de construcciones internas. Y con todo esto lo que fuimos fue a aplicar estas investigaciones al propio análisis de los materiales. Yo tuve la fortuna entre el año 2004 y 2007 de excavar un yacimiento en Portugal con Antonio Carlos Silva, de Ratiños, un yacimiento muy antiguo que nos permitió ver que en su entrada principal habían ardido 2 grandes postes de madera. Aquí tienen los agujeros de los 2 postes, sobre todo este, que habían calcinado literalmente y rubefactado las piedras y las pellas de barro que estaban en su proximidad. Esto nos permitió hacer analíticas de componentes, que luego la profesora Vigil nos explicará cómo se hicieron, como prueba. Y nos demostró
cuál era la temperatura que se había alcanzado en la quema de estas estructuras internas de la muralla. Lo aplicamos a otro yacimiento portugués mejor conocido, Montenovo, donde realmente toda la muralla, a más de 300 metros de línea, estaba con restos de adobes y de piedras calcinadas y vitrificadas ya en este caso. Y nos dieron resultados francamente interesantes. Aquí ven algunas de ellas con los difractogramas, con los análisis. Nos permitieron comprender, por ejemplo, que aquí la muralla había ardido a temperaturas superiores a 1200, 1300 grados, empezando por la base y terminando por la parte del coronamiento. O sea, que lógicamente era un incendio intencionado de alguien que había prendido fuego a la muralla. Y como consecuencia habíamos encontrado incluso una serie de piedras pumificadas, de fuerte que había sido la temperatura, con dobles agujeros prismáticos que la profesora Vigil identificó claramente porque estaban recubiertas en su interior con un mineral que es la espinela férrica, que probablemente es consecuencia de los clavos de hierro que se habían derretido y que habían servido para sujetar las vigas de madera. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto también lo refrendamos un poco más al norte, junto a la frontera con Salamanca, en Sabugal-Obeizu, donde también pudimos hacer un análisis de macroscopía para ver la dispersión de las vacuolas de estas piedras pumificadas artificialmente por contacto con fuegos muy intensos. Y con todo ello, pues aquí tienen los pares de agujeros, no llegamos realmente a confirmar la existencia de una estructura, de una tradición de arquitectura armada similar a la centroeuropea, pero sí que tenemos indicios muy sólidos para poder afirmarla. Y no llegamos a confirmarla sencillamente porque no hemos excavado ningún edificio con estos restos así, ¿no? Directamente. Doy paso al profesor Blanco para que continúe. Bien, por mi parte voy a ser un poco más breve porque ya la presentación general la ha hecho el profesor Berrocal y en este marco que él ha diseñado, una segunda línea de investigación corresponde ya a los análisis arqueométricos de la arquitectura en tierra que formaba parte del proyecto. Y además un capítulo que en muchas ocasiones en los proyectos de investigación ha sido un poco desatendido. Y cuando no ha sido desatendido, realmente ha sido enfocado de una manera que nosotros creíamos que podía ser mejorable, No sé si lo habremos conseguido o no, pero desde luego sí que hemos intentado aportar en este proyecto aspectos novedosos, de manera que se trataba de una parte importante de este proyecto en el que se atendía el análisis y la documentación de elementos constructivos mediante herramientas informáticas. Hoy día la informática nos suministra unas herramientas muy potentes, muy aprovechables y que, lógicamente, la arqueología, como una ciencia más, no debe desestimarlas porque constituyen una fuente de datos, una fuente de interpretación, porque en el fondo somos historiadores, en el fondo tratamos de eso y de transmitir a la sociedad las novedades que se van produciendo. En este sentido, la informática nos permite ya unas posibilidades extraordinarias. De forma que intentamos hacer un estudio de esos elementos particulares que forman parte de la arquitectura, pero que exigían un tratamiento particular, un tratamiento específico. Las unidades constructivas a las cuales se les podía aplicar perfectamente las herramientas informáticas y obtener datos, porque en muchas ocasiones las memorias de investigación a veces pasan un poco de puntillas sobre estas cosas y como a veces son tan obvias, no se dan las explicaciones necesarias para otros investigadores o para futuras generaciones que necesitan de que esas obviedades se pongan por escrito, se diseñen y se transmitan. Bien, pues en este sentido lo que hicimos fue unidades constructivas como, por ejemplo, el análisis mediante herramientas informáticas de los adobes, de los revocos, de las piezas soleras con las cuales se revestían en algunas ocasiones las habitaciones de las construcciones, elementos de madera, los elementos de madera. Todo esto ha sido abordado por el proyecto. Elementos auxiliares, otro capítulo también que a veces, de manera no muy ortodoxa,
se incluyen dentro de los materiales aportados por la excavación, materiales aportados, materiales pétreos, materiales cerámicos, materiales tal, materiales metálicos, las bisagras, tal. No, las bisagras nosotros, por ejemplo, lo que eran materiales metálicos asociados a las construcciones y que hacían funcionar verdaderamente a las construcciones, las hemos metido en el capítulo de elementos constructivos relacionados y vinculados con la propia construcción, no como elementos ajenos, arqueológicos, pero ajenos a la construcción. En ese sentido, lo que hicimos fue también la documentación de clavos, de bisagras, goznes, contrapesos, como ven en esta recreación de una cubierta, porque hay que tener en cuenta que, lógicamente, la mayor parte de la arquitectura en tierra de la protohistoria meseteña está realizada con barro, está cubierta con materia vegetal muy vulnerable a los vientos fuertes y que había que sujetar, porque si no, de otra manera, las viviendas se podían quedar pues, con la estructura del maderamen, de la techumbre, al aire. Entonces, lógicamente, había que sujetarlas con contrapesos, con cuerdas, y de todo esto han quedado en ocasiones suficiente documentación en las excavaciones arqueológicas como para hacer un análisis puntual, un análisis de mucho detalle de qué tipo de, con qué se fabricaban esas cuerdas, cómo se fabricaban, cómo se modelaban esos contrapesos para sujetar la techumbre de ramajes. Las excavaciones daban suficientes datos, había que procesarlos y en ese sentido este proyecto ha acometido esa idea de procesar todos estos elementos. Capítulo aparte también las herramientas constructivas, es decir, las construcciones no se levantan de cualquier manera, en las construcciones intervienen actividades de carpintero, actividades de albañil. No hablamos ya de compañías de albañilería, ni mucho menos, hablamos de construcciones hechas, lógicamente, en muchas ocasiones por familias de manera autónoma, con ayudas de otras familias seguramente, pero que utilizan unas herramientas que también son analizables desde el punto de vista del registro informático, son perfectamente analizables. Y esto lo acometimos nosotros también, herramientas de carpintería, como he dicho, herramientas de cantería, tales como los picos, sierras, cinceles, martillos, todo esto lo hemos abordado de la manera más coherente posible para darle más entidad al objetivo final del proyecto, que es un estudio de la arquitectura con herramientas informáticas. Todo esto, claro, se puede enfocar tanto desde un nivel macro como desde un nivel micro. En el sentido macro, la aplicación de estas herramientas, de lo que se trataba era de generar modelos en 3D más comprensibles para los propios investigadores, pero también para todas aquellas personas que se acercan a este mundo de la arqueología de la arquitectura para tener una idea un poco más fidedigna, porque es muy habitual y es algo que se repite sistemáticamente cuando personas no vinculadas directamente con la arqueología se acercan a un yacimiento y dicen, bueno, ¿y esto y qué aspecto podía tener? Y todo este cúmulo de materiales arquitectónicos, ¿cómo me imagino yo el momento en el que todo esto estaba levantado y qué idea me puedo llevar yo de este yacimiento que lo veo todo tan destrozado? Bueno, pues ahí es donde interviene también la profesionalidad del investigador, del arqueólogo, para generar esos modelos en 3D que, con muy buen criterio por parte del director del proyecto, pues se acometió de manera bastante decidida. Modelos en 3D de alta resolución, con los programas que existen en la actualidad para generarlos, y en los que se utilizaron dos técnicas, la fotogrametría, por un lado, y el escaneado láser. Algo ya ha comentado el profesor Berrocal de estas dos técnicas y que nos ofrecían muchas ventajas, ventajas en la obtención de copias digitales de alta resolución de los propios objetos, de esas bisagras, de esos clavos, de esos contrapesos, de esas marcas de los propios de las propias cuerdas, nos permitía mejorar la calidad de las fotografías en las publicaciones. Muchas veces en las publicaciones adolecen de fotografías de mala calidad, de baja resolución. Bueno, pues aquí se acometió también ese intento de mejorar esa
esa calidad. La creación de una base de datos online también es algo que se contempló, porque muchas veces la investigación es cara, exige desplazamientos a yacimientos, desplazamientos a museos y generar una especie de banco de datos de todo este tipo de información de calidad online facilitaría mucho el trabajo a otros investigadores y sobre todo a personas que están vinculadas ya o que están haciendo una tesis doctoral. Una tesis doctoral generalmente suele salir bastante cara. Bueno, pues con este procedimiento, si se generalizara, facilitaría mucho, desde el punto de vista económico, el trabajo a los futuros doctorandos. Un registro de los propios objetos, también sin tener que manipularlos. Esa es otra de las ventajas que se obtenían con este procedimiento. Estamos en un museo y los conservadores de los museos saben que cada vez que tienen que sacar de los fondos determinados materiales y el investigador manipularlos, el riesgo es alto de que se vaya deteriorando esos objetos con el paso del tiempo. Bueno, pues si con estas herramientas conseguimos que el grado de manipulación sea bajo, el grado de deterioro va a ser bajo también y va a ser suficientemente de calidad como para que no se necesiten sacar esos materiales, con lo cual daba otra ventaja. El recrear virtualmente objetos que se han conservado de manera fragmentaria. Esa es otra de las ventajas que nos daban las herramientas informáticas y que también se acometió en este proyecto. Podría seguir contando algunas de las ventajas que se han generado, pero ya digo que tampoco se trata, es una breve exposición por mi parte, en la que también hay que decirlo, lógicamente, con la doctora Lucía Ruano colaboramos estrechamente en esta parte, o mejor dicho, yo colaboré con ella estrechamente porque verdaderamente las riendas de esta segunda línea de investigación fue ella la que las ha llevado y eso pues hace que lo conseguido sea mucho más sólido, mucho más sólido. Y a nivel micro, las técnicas de alta resolución sobre todo han sido la microfotogrametría, por un lado, y el microscopio digital en 3D. Con estas dos técnicas también nos ha permitido llegar hasta el fondo de pequeños detalles que siempre se nos han pasado a los investigadores, sobre todo aquellos que tenemos ya una perspectiva de casi 40 años, pues nos ha permitido dar algunos detalles. Algunos detalles, como por ejemplo, aquí tienen unas marcas de cómo se ha utilizado un determinado objeto que nos permite saber de qué materia y cómo se ha utilizado este objeto a la hora de fabricar o generar este tipo de cosas. Realmente los análisis arqueométricos nos han dado muchas facilidades para estudiar con detalle este tipo de cosas. También aquí se pueden obtener, como ven, modelos tridimensionales de detalles que prácticamente hace 15 años, hace 20 años, era imposible obtener, era imposible. Por muy buena vista que se tuviera, nunca el ojo va a alcanzar el nivel de detalle que te dan las herramientas informáticas. La composición de las materias utilizadas, no solamente a la hora de fabricar las herramientas y los instrumentos que han intervenido en el levantamiento de las construcciones, sino también de los propios elementos constructivos, de esos adobes, de esos revocos, o de esos revocos, un trabajo bastante enjundioso, pero que ha generado sus frutos, como ven aquí a la doctora Ruano trabajando, desmoronando parte de material constructivo para ver la composición. Se trata también de eso. Como decía al principio, es obvio que los materiales constructivos en un yacimiento son los locales, se aprovecha lo que más a mano se tiene, es lógico, pero más allá de esa
cuestión de sentido común, pues hay que llegar al fondo de qué es lo que priorizan, porque el catálogo de materiales constructivos en el entorno de un yacimiento suele ser bastante amplio, pero los habitantes de esos castros y de esos asentamientos priorizan unos y rechazan otros. Eso hay que ponerlo por escrito, pero con la documentación generada a partir de estudios concretos y científicos, que es de lo que se trata. Pues bien, en este marco abordamos un estudio amplísimo, con casi 40 yacimientos de la arquitectura en tierra, en el que sobrepasábamos el campo de actuación del propio proyecto, no solamente la zona de Ávila, Cáceres, sur de Salamanca, sino que abarcamos prácticamente toda la submeseta norte y parte del Alto Ebro, porque se trataba también de analizar y estudiar materiales constructivos de carácter decorativo y en algunas ocasiones algo tan novedoso y tan poco conocido como las placas de revestimiento de edificios fabricadas en arcilla con decoración excisa, una decoración bastante común en determinados objetos cerámicos, pero muy poco identificada y muy poco estudiada en estructuras arquitectónicas. Bueno, pues aquí hicimos un estudio amplísimo sobre la arquitectura de barro y sus peculiaridades en la submeseta norte con todos estos yacimientos. Y, como decía, a la hora de generar modelos tridimensionales de alta resolución, pues los resultados a la vista están. Para hacerse una idea de cómo era esta arquitectura en barro, qué características tenía, arquitectura en barro cuyas paredes interiores se revocaban cada cierto tiempo y nos ha permitido hacer una aproximación. Aquí sí que no podemos llegar más allá del periodo de ocupación de una vivienda a través de las renovaciones de los revocos del interior, a través de las renovaciones. En ocasiones hemos podido identificar hasta una secuencia estratigráfica de hasta 13, 14 revocos. Claro, el problema es cada cuánto tiempo se revoca. Esto es como en Andalucía, que todas las primaveras revocan las fachadas, dan de blanco, encalan las fachadas y cada capita de revoco es un año, es una primavera. Aquí cada cuánto, cuando se deterioraba la pared o tenían unos periodos fijos. Pues seguramente cuando se deterioraba la pared no tenían una secuencia fija mediante la cual aplicaban estos revocos, estos enlucidos, que hemos podido comprobar cómo se suelen utilizar lógicamente los mismos tipos de materiales, la misma mezcla, exactamente igual. Pero esta es una interrogante que queda para el futuro, para futuros arqueólogos, el establecer en cada construcción concreta, a través de los revocos, de cuánto tiempo estamos hablando, el periodo de ocupación de esa vivienda, porque hay que tener en cuenta que son viviendas muy vulnerables al fuego, son viviendas con techumbres de ramajes, con una estructura de madera muy potente y en la que fácilmente se quemaban, y que generalmente pues, cada una de estas viviendas dará una secuencia totalmente diferente. Bien, pues como les había prometido que mi intervención iba a ser rápida, en este punto quiero dejarlo para que vean pues, los méritos y las ventajas que se han obtenido a la hora de diseñar líneas de investigación futura aplicables a otros yacimientos y aplicables a otras estructuras arquitectónicas que a nosotros nos han resultado muy útiles y muy fructíferas. De manera que si hemos conseguido que en algunos otros proyectos se tome nota de lo que hemos hecho aquí, pues ha sido parte del mérito obtenido con el desarrollo del equipo que se ha formado en torno a este proyecto. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo paso ahora a describir los resultados de arqueometría que se han realizado en el Departamento de Geología y Geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. Por supuesto, no he sido yo solamente, sino mi compañera Rosario García Jiménez, que está ahí sentada muy tranquila escuchando para ver luego cómo me examina.
Bueno, y a ver si tengo alguna nota. Sin mascarilla. Y sin mascarilla, lo cual es malísimo. Bueno, vamos a ver. La arqueometría es una técnica, es una ciencia auxiliar de la arqueología y utiliza las técnicas de caracterización instrumental para aplicarlas al estudio de los materiales arqueológicos. Para aplicarlos al estudio de los materiales arqueológicos. Los materiales arqueológicos son muy variados y para cada estudio en arqueología hay que determinar cuáles son las técnicas más idóneas que se van a utilizar, puesto que existe una gran variedad de técnicas instrumentales y no todas sirven para cada utilización. Por tanto, lo primero que hay que hacer cuando uno plantea un proyecto en arqueología es determinar cuáles son esas técnicas que tenemos que utilizar. Las técnicas son muy variadas, pueden ser, y la forma de elegir las técnicas que se van a utilizar es siguiendo dos factores principalmente. El primer criterio de ellos es cuál es la naturaleza del material que se va a caracterizar ahí. Si es un material orgánico, si es un material inorgánico, el tamaño, si está granulado o si es un microagregado. Y el otro factor importante a tener en cuenta son los objetivos que se plantean con esa investigación. Dentro de las técnicas en que generalmente se utilizan en arqueología, pues suelen ser las técnicas de análisis morfológico. ¿Por qué? Porque nos dan un poco cómo están relacionados esos microgranos dentro de un agregado. Además, puede ser la microscopía de bajos aumentos, la petrográfica y también para un estudio de detalle, pues la microscopía de alta resolución, como microscopía electrónica de barrido o microscopía de transmisión electrónica. Además, se utiliza la difracción de rayos X que nos permite determinar los minerales y la cuantificación de los mismos, la composición mineral de esos materiales. Y junto con los análisis químicos, pues queda perfectamente establecido todos los elementos que constituyen esos materiales. En este proyecto voy a poner un ejemplo, porque ya se han ido dando los resultados de distintos materiales que se han ido estudiando. Están agrupados en 3 bloques: las murallas vitrificadas, construcción de edificios y la arquitectura mueble, los verracos. En el primer caso, las murallas vitrificadas son materiales que están construidos, como ya ha dicho el profesor, por piedra y madera que ha sido quemada. El objetivo de la aplicación de las técnicas arqueométricas es determinar cuál era la temperatura a la que estos materiales han sido quemados. Para poder hacer eso, la técnica que ha dado los resultados mejores es la difracción de los rayos X. ¿Por qué? Porque se puede estudiar los minerales en la parte externa y en la parte interna quemada y se puede ir comparando. Normalmente, cuando un material se quema, hay parte de minerales que se destruyen y hay otros minerales que se forman, que son de nueva formación. La destrucción de un mineral y la nueva formación de otro mineral se da siempre a unas temperaturas constantes. Por tanto, si podemos encontrar minerales que se destruyen cuando analizamos la parte externa o la parte interna y minerales que se forman en la parte interna, podemos acotar un intervalo de temperatura de calentamiento de ese material. Y según las diferentes temperaturas, en arqueología se clasifican los materiales como rubefacción, cuando la temperatura es baja, entre 600 y 850, vitrificación entre temperaturas medias y la calcinación a temperaturas superiores a 1200 grados. Ya ha explicado el profesor antes, a modo de ejemplo, pues que eran, en este caso, las murallas eran vitrificadas, puesto que la temperatura era la destrucción de un filosilicato, la hilita, que se da entre 900 y 1000 grados, y la formación de un piroseno que se da a unos 1110 grados. En el caso de los clavos, como él decía, como había acumulación de hierro, ahí la temperatura la formación de la espinela de hierro es de unos 1200, más o menos 1180 a 1200 grados. Entonces, por eso se clasificaban como murallas vitrificadas. El otro ejemplo es las construcciones de edificios.
En las construcciones de edificios, el objetivo que se plantea aquí es el poder caracterizar todas las partes de los constituyentes de ese edificio y además poder determinar si hay alguna alteración ambiental o alguna modificación. Entonces, la difracción de rayos X nos permite, por ejemplo, en este caso, identificar las composiciones del granito y la composición del mortero, que está constituido por sales. Entonces, y también ahí, en el caso del mortero, se ve que las sales son los sulfatos y carbonatos de calcio, pero destaca sobre todo la presencia de la thenardita, es un sulfato anhidro de sodio, que eso lo que nos está indicando son procesos de fluorescencia en esa zona. Y aquí se observa, por ejemplo, la microscopía de alta resolución del SEN, donde se ve efectivamente la thenardita que tiene esa forma de prismático alargado y luego la presencia de los cloruros con formas más redondeadas, que son en la parte superficial. Luego se podría indicar que efectivamente aquí se han podido dar los procesos de fluorescencia. El último grupo que hemos aplicado las técnicas analíticas ha sido a los berracos. Los berracos son unas esculturas que están formadas por granitos. El objetivo aquí, como estas esculturas se encuentran desplazadas de sus lugares de uso, pues el objetivo era encontrar las canteras en las que se habían producido estos materiales para poder indicar de qué zona procedían, por una parte. Y por otra parte se podía también abordar el estudio de su alteración. Para el estudio de la alteración utilizamos el microscopio de polarización, óptico de polarización, en donde se ve perfectamente bien la alteración de la formación de la sericita en los contactos entre los granos, es la alteración de la biotita. Entonces, midiendo esa alteración se podría determinar el grado de alteración de las distintas esculturas. Por otra parte, para poder identificar la cantera de la que proceden estas esculturas, pues se hace el análisis mineralógico. Efectivamente, son todos granito, en todos los casos y en las canteras encontramos los tres componentes del granito, cuarzo, feldespato y micas, pero aquí la composición, la proporción de cada una de esas fases es lo que nos indica la asociación que tienen con las canteras. Entonces, por una parte, la composición, la proporción de estos minerales, tanto en las canteras que se han seleccionado como en los berracos. Y también se ha hecho el análisis químico de los elementos mayoritarios, lo mismo vuelven a coincidir, y de los oligoelementos o elementos traza. De esta forma, para ver los fondos geoquímicos. En este caso concreto, se ha podido aplicar un tratamiento estadístico. ¿Por qué? Porque era un volumen muy elevado de datos. Entonces, con este volumen tan elevado de datos, la aplicación de un tratamiento estadístico nos permite encontrar ir agrupando estos materiales de tal forma que al final se puede llegar de forma más fácil a una interpretación y una obtención de conclusiones por zonas por una parte de las canteras con los materiales, los berracos. Esto es un poco ejemplo, es que solo tenía 5 minutos, no me ha dado más. Entonces, como conclusión, pues que efectivamente las técnicas analíticas son muchas y muy variadas. Cuando uno plantea un estudio arqueológico, pues ya sé que no es importante, pero casi es el primer factor, el dinero, poderoso caballero. Entonces se trata de ir eligiendo las técnicas, pues no todas, sino por fases. Por ejemplo, pues la primera, pues la difracción de rayos X, y a partir de ahí, si no encuentro, sigo buscando otras técnicas mucho más selectivas. En cuestión de técnicas para ver texturas, pues empiezo por el microscopio óptico de polarización. Si con ese no me sirve, pues voy a las técnicas de alta resolución, donde se encarece mucho, y entonces en esas técnicas ya no hago un barrido de todas las muestras, sino de una cosa, voy buscando una cosa en concreto. Ese es un poco el planteamiento que uno tiene que hacer cuando
decide hacer una investigación y tener que utilizar técnicas analíticas para ayudar. Bien, pues yo hablaré sobre las investigaciones museográficas y museológicas que se han realizado en el marco del proyecto y que se encuentran incluidas en la cuarta línea denominada Museografía de las Arquitecturas Protohistóricas. Su finalidad era determinar si los diversos sitios patrimoniales analizados presentaban la información de manera que estimule, que informe y que entretenga a los que los visitan. Dichas investigaciones fueron realizadas conjuntamente con la doctora González Casarrubios y, acompañándonos en el trabajo de campo, el doctor Manglano Valcárcel. Hemos monitorizado y diagnosticado las aulas arqueológicas y los yacimientos musealizados de las provincias de Ávila y Salamanca. Para la provincia de Ávila, como están viendo en la imagen, nos hemos centrado en el análisis de las cogotas en Mesa de Miranda y también en el castro de El Freillo, en el Raso, en Candeleda. Y para la provincia de Salamanca nos centramos en el circuito de Lumbrales y en el circuito de Yecla de Yeltes. Están ustedes viendo las imágenes de las aulas arqueológicas y en la siguiente imagen, puedes pasar también, estamos viendo los yacimientos arqueológicos que están asociadas a dichas aulas. Siguiente. Estos sitios patrimoniales están enmarcados en diversos planes y proyectos del patrimonio cultural de Castilla y León, que pueden ver ustedes en este diagrama. Se trata de planes y proyectos que arrancan desde el año 1994 y que llegan hasta el momento, hasta el año 2022. Vemos que están relacionados con diversos aspectos como la investigación, la conservación, la divulgación y difusión, así también con el turismo cultural y con la accesibilidad tanto cognitiva como también espacial. Siguiente. La metodología empleada para la obtención de los resultados ha consistido en la aplicación, en primer lugar, de una ficha de toma de datos, que es la que están viendo en pantalla, que está basada en la realizada por los investigadores Manuel Gándara y Leticia Pérez Castellanos, que son profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, vinculada al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos investigadores aplicaron esta ficha en los sitios patrimoniales, aplicaron y aplican esta ficha en los sitios patrimoniales del Estado de México, pero puede ser aplicada en cualquier otro espacio patrimonial, tal y como hemos podido comprobar. En dicha ficha se analizan los aspectos relacionados con las infraestructuras, ya sea la señalética, los accesos, las áreas de aparcamiento, las áreas de acogida, los centros de recepción de visitantes, centros que sirven de transición entre un lugar urbano y un lugar natural y, por lo tanto, su finalidad es introducir al visitante en el marco histórico y geográfico del lugar con el fin de motivar el conocimiento del territorio, pero en ningún caso estos centros de recepción de visitantes deben de realizar o deben presentar las claves para la interpretación del patrimonio. Se han también analizado las características del wayfinding, de los senderos, de las áreas de descanso, así como los paneles explicativos que jalonan el recorrido sugerido. Paneles que deben presentar, interpretar, transmitir y comunicar, pero a la vez también ofrecer información básica y global. Deben de ubicarse en aquellos lugares donde realmente se necesitan, ser concisos y relevantes, tener un tamaño adecuado para ser leídos con comodidad y ocasionar el mínimo impacto visual. Además, deben de ser accesibles e incorporar, en la medida que sea posible, nuevas tecnologías, como por ejemplo en el caso del castro del Raso, en cuyos paneles explicativos se introducen códigos QR que, una vez escaneados, te llevan a ampliar la información. Estos paneles también deben de complementarse con estaciones de interpretación didáctica que suponen una evolución cualitativa de los paneles tradicionales. En este caso han sido utilizados en el castro de las Merchanas, o estaciones didácticas móviles, como por ejemplo los denominados ArcheoKits de territorio betón, que permiten un trabajo colaborativo y también una interacción entre sus usuarios. En el caso de ArcheoKits están utilizados tanto en las aulas vinculadas al circuito de Umbrales como al circuito de Yecla de Yeltes.
También se deben emplear reconstrucciones y recreaciones virtuales que propician el acceso al pasado de una manera significativa y, por ejemplo, también el empleo de realidad aumentada, de videomapping y de reconstrucciones in situ que permiten al visitante pues, disfrutar de una experiencia de gran valor didáctico. En este sentido, mencionaría la reconstrucción de la Casa Betona del Castro del Freillo, que tiene una gran asistencia de público y un gran éxito. A todos estos recursos también podemos añadir las recreaciones históricas, como la que se realizaba en el Castro de Yecla la Vieja, que mostraba de forma experimental la vida cotidiana de un castro betón. Siguiente. También se analizaron las aulas arqueológicas asociadas a los yacimientos. Aquí quería señalar que ya en el año 1956, y ya ha pasado tiempo, la presencia de las aulas arqueológicas fue recomendada por la UNESCO. El texto dice lo siguiente, dice, cerca de los lugares arqueológicos importantes debería crearse un pequeño establecimiento para que el visitante comprendiera mejor, pues los bienes arqueológicos no hablan por sí mismos, aunque se hallen bien conservados, y para que se conviertan en objetos de consumo han de recibir un intenso tratamiento didáctico. Hemos abordado aspectos relacionados con los apoyos museográficos, por ejemplo, los paneles explicativos, las cartelas, las vitrinas, las maquetas, las escenografías. Hemos analizado también la divulgación personalizada, como las visitas guiadas y los talleres, y la divulgación no personalizada, pues los guías, los trípticos y catálogos. Todo ello lo hicimos con la finalidad de determinar si estos espacios cumplen o no con los objetivos de la museografía didáctica, es decir, si los contenidos se presentan con claridad y método y, por lo tanto, desvelan el sentido y el significado tanto de carácter simbólico como contextual o funcional. También llevamos con una santa paciencia el conteo de número de palabras empleadas en los paneles explicativos, que nos permitió determinar si el tiempo invertido en su lectura es correcto o, por el contrario, pues puede llegar a causar fatiga y aburrimiento en el caso del visitante no especialista. También hemos aplicado la ficha para el índice de centralidad, que también fue elaborada o es elaborada por Manuel Gándara y Leticia Pérez Castellanos, anteriormente citados. Es una ficha que lo que nos permite es diagnosticar rápidamente los aspectos que influyen en la visita. También permite valorar cuantitativa y cualitativamente el grado de centralidad que ocupan los públicos y detectar problemas y dificultades que son fáciles de resolver en un corto plazo de tiempo y también con bajos costes, generando de esta manera un cambio muy positivo en la instalación museística o en el bien patrimonial. El cuestionario, como ven en este diagrama, está dividido por temas que abordan aspectos vinculados con antes de la experiencia, durante y después de la visita. Antes de la visita, lo que se evalúa es la información sobre la institución. En la evaluación durante la visita se evalúa la vocación de servicio, la orientación espacial y cognitiva, la calidad de los servicios, la ergonomía, el público como objetivo de la comunicación, y ya en el último apartado, después de la visita, pues se plantean preguntas que están relacionadas, pues si existen redes sociales, hay presencia de una tienda en la que poder obtener productos que permitan llevarse, entre comillas, el museo a casa, si se cuenta con una asociación de amigos que se relacionan con el museo o si la institución ofrece también la posibilidad de estar en contacto con los visitantes. Al final de cada sección se obtienen unas puntuaciones parciales que, una vez que se suman, se convierten a través de una fórmula matemática en el porcentaje de centralidad. Este instrumento, esta ficha, está diseñado para obtener una calificación del 100%, de tal manera que cuanto más nos alejemos de ese porcentaje máximo, pues menos enfocado y centrado en sus públicos encontrará el lugar patrimonial. Los resultados obtenidos en el caso de las aulas arqueológicas
Fueron los siguientes, ordenados de mayor a menor porcentaje. Mesa, el 78%, la Casa del Conde un 66%, Yecla de Yeltes un 54%, Cogotas un 52% y el Museo Arqueológico del Raso un 43,75%. Y en relación a los yacimientos arqueológicos y también ordenados de mayor a menor, ocuparía el primer lugar el Castro de las Cogotas con un 94,11%, le sigue Freillo con 65%, Mesa con un 61%, Yecla con un 60% y Lumbrales con un 54,16%. Ante la ausencia de datos cualitativos de visitantes, tanto en las aulas arqueológicas como en los yacimientos musealizados, que nos permitieran conocer a los públicos que se acercaban a estos espacios patrimoniales, optamos por aplicar una evaluación sumativa, empleando, en este caso, una técnica bidireccional y desarrollando un cuestionario autoadministrado. Las preguntas eran abiertas, cerradas y también con opciones múltiples. Con esas respuestas elaboramos toda una serie de nubes de palabras que nos permitían ver de forma más visual las contestaciones de los visitantes. Bueno, aquí tienen recogidas algunas de las respuestas que obtuvimos. No me quiero tampoco yo extender. Sí contamos con los datos cuantitativos de los visitantes que accedieron a los yacimientos musealizados en ambas provincias, que nos permitieron elaborar los gráficos que están viendo ustedes en la pantalla para cada uno de los yacimientos. Se observa que tanto en las Cogotas como en Mesa de Miranda y en las Merchanas, el número de visitantes oscilaba en un rango entre los 3.700 y los 800, mientras que en el caso del Freillo los visitantes rondan entre los 16.000 y los 3.000, siendo este Castro Betón el más visitado tanto en la provincia de Ávila como en la provincia de Salamanca. Con toda esta metodología nos permitió determinar cuáles eran las fortalezas y las debilidades tanto de las aulas arqueológicas, cuyos cuadros resumen les muestro en estos dos pantallazos, y también en los yacimientos musealizados. En la siguiente. Vale, con los datos obtenidos elaboramos una serie de propuestas de mejora para cada uno de los espacios analizados y en esta imagen pueden observar las mejoras propuestas para las aulas y en la siguiente las sugeridas para los yacimientos. Mejoras las que no me puedo detener por cuestiones de tiempo, pero que están ampliamente desarrolladas en la publicación que anteriormente mi compañero de mesa, el profesor Luis Berrocal, ha mencionado. Para finalizar mi intervención, quiero recordar lo indicado en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, adoptada por ICOMOS en 1990, donde se dice lo siguiente. Dice: el patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del pasado, por lo que su protección y gestión son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones futuras y para beneficio de estas. Por ello, con la puesta en valor del patrimonio arqueológico se debe de generar una experiencia única. Debe ser no común, es decir, debe salirse del ordinario. Debe ser novedosa e inspiradora y, por tanto, estimular la imaginación, pero a la vez hacer reflexionar al visitante. Debe tener calidad y estar orientada al público no especialista, por lo que debe ser comprendida sin dificultad, así como crear emociones. De esta manera se podrá obtener una divulgación significativa, una estrategia de comunicación desarrollada para la educación patrimonial informal que permita de esta manera generar también una cultura de conservación. Además, con la aplicación de esta estrategia, el público tendrá voz y será escuchado, acabando, tal y como señaló Nina Simon, con la comunicación unidireccional que había caracterizado a los museos a comienzos del siglo XX. Muchísimas gracias. No les queremos cansar más. En realidad no les voy a explicar estas conclusiones que pueden leer perfectamente, pero sí resumirles que lo que hemos pretendido es demostrar cómo, a partir de un patrimonio antiguo, excavado en los años 30, en los años 40 y 50, a veces con muchas carencias de información que no se han legado, que por la metodología del momento no eran asequibles,
pues se ha podido reconstruir, se puede restituir con la aplicación de las nuevas tecnologías y sobre todo también de la arqueometría sobre materiales muy humildes. Aquí no hemos hablado de grandes esculturas, de capiteles, nada, son trozos de revoco, como mucho los berracos, ¿no? Sobre materiales relativamente humildes o muy humildes se puede reconstruir gran parte de la interpretación de estos edificios, de estos poblados y, por tanto, consolidar y presentar un discurso museográfico mucho más sólido, más coherente y más realista con la realidad pasada. También queremos agradecer a las personas que nos han apoyado en esta investigación y estamos a su disposición para las preguntas que tengan menester hacer. Si tienen alguna pregunta, podemos pasar el micrófono. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Antes que nada, felicitaros a todos por los buenos resultados que hemos podido comprobar aquí que ha tenido el proyecto y, sobre todo, lo bueno que es ver que un equipo multidisciplinar tiene tan buenos y fructíferos resultados que yo creo que estos proyectos tienen que ser de esta manera, ¿no? El nutrirnos de distintos ámbitos que nutren la arqueología. Yo lo que sí que quería es un poco explicarles que no es fácil, como podrán imaginar, dar una conferencia entre 4. Tengo que agradecer a mis compañeros, como yo he sido el que más he hablado, la concreción en las intervenciones, ¿no? Y la premura, porque nuestro objetivo era no pasar bajo ningún concepto de la hora de conferencia y no queríamos volver. Gracias. Bueno, enhorabuena y qué pena no haber estado ahí. Una pregunta, para Raquel. Las conclusiones que habéis extraído y para Consu también de las aulas arqueológicas de los yacimientos, ¿se han trasladado a las administraciones competentes? ¿Tenéis intención de hacerlo? ¿Hay comunicación con ellas? Bueno, cuando estuvimos en el Congreso de Ávila, que estaba presente Fabián, arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León, la verdad es que le interesó bastante, ¿no?, lo que allí expusimos y, bueno, a su disposición está la publicación, pero no las hemos transmitido, no. Pero bueno, deberíamos hacerlo. Hombre, sí, porque una vez hecho el trabajo, al final son recomendaciones que están muy bien y que seguramente les vendrán bien. Yo quería hacerles una preguntita pecuniaria. El proyecto toda la bestialidad que han hecho ustedes, porque es una bestialidad, ¿dónde han salido los fondos? ¿Qué dinero ha habido? ¿Qué les ha costado? ¿Qué no ha costado? Pues en el fondo han salido de su bolsillo y del mío, de los impuestos del erario español. Bueno, el Estado español desde hace muchísimo tiempo, todos los años, saca una convocatoria de proyectos estatales para la generación del conocimiento de calidad. Nosotros concursamos a ella y obtuvimos la concesión en el año 2016. Para el 2017, bueno, si me pregunta por la cantidad concedida, no llegó a 30.000 euros. Ha costado bastante más, pero el que menos ha puesto algo de su bolsillo. Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta de curiosidad para la profesora Vigil. Entiendo que dependerá de la prueba que se quiera hacer, pero alguna de las pruebas de químicas o espectrográficas que se hagan, ¿se pueden hacer en campo o todo requieren la obtención de muestra y luego su traslado al laboratorio? Por ejemplo, la difracción me tienen que traer las muestras y se hacen normalmente muchas se han hecho en el Museo Natural de Ciencias Naturales, en la zona de análisis. Ahí tienes una serie de análisis, de técnicas de análisis y se ha hecho allí, por ejemplo, la difracción, se ha hecho también el SEN, cuando ha habido que hacer Raman, y el infrarrojo también. ¿Vale? Y los otros se han hecho en la Autónoma, en el servicio interdepartamental. O sea, no de campo, hombre, hay algún infrarrojo de campo, me parece, pero nosotros no lo tenemos, no disponemos de ello. Nosotros las muestras nos las traen y según las muestras, por eso es lo que digo que, bueno, cuando te vienen con las muestras, lo primero que es decir, bueno, a ver qué seleccionamos aquí, cuál es el objetivo y para ir seleccionando qué tipo de análisis se puede hacer. Dado que además no hay mucho dinero
Claro, si yo digo que me cuesta 100 euros un análisis, pues se me pueden desmayar. O sea, hay que, si lo puedo hacer por 20, pues mejor. Entonces, ese es el problema. El problema es siempre económico y hay que seleccionar mucho. Sí que hay instrumental portátil, pero es muy costoso, no está a nuestra disposición. Y lo que sí que quería decirles es que las muestras sobre las que actuamos son de 2-3 gramos. Son francamente muy pequeñas. Es que si no, los conservadores de museos y demás nos comían, vamos, no le quitáramos una pezuña a un berraco ni les digo. Va a encontrar ahí un granito y que tengamos la seguridad de que no está contaminado ni alterado por los agentes atmosféricos, etcétera. Raspabas escondido. Cuando se iba, raspabas un poco, meterlo en la bolsa y vámonos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros de nuevo esta ponencia y a los asistentes recordarles que este ciclo continúa hasta junio, todos los martes, y que están invitados a verlo y si no, tienen las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.